Estamos llegando al final de esta serie que hemos llamado La Fe, y hoy vamos a estarnos refiriendo al hombre, a la persona de Moisés. Y la verdad es que cuando uno piensa en Moisés es imposible pensar que 40 minutos son suficientes para abordar todo lo que tiene que ver con la vida de Moisés, especialmente la forma en cómo Dios lo usó y todo lo que podemos aprender acerca de él. De hecho, como lo anunciamos hace poco, el personaje que seguía no es Moisés, sino José. Pero la verdad vamos a tener una serie, Dios quiera, muy pronto, en la que podemos abordar en una sola serie todo lo que es la vida de José. Es impresionante esa historia. Pero yo también creo que ustedes van a notar hoy que la verdad lo que vamos a ver acerca de Moisés va a ser algo muy, muy rápido. Así que yo creo que también vamos a tomar un tiempo después para enfocar un poquito más en la vida de este gran hombre. Sin embargo, esta mañana me gustaría hacer énfasis en por lo menos tres principios básicos que nosotros encontramos cuando miramos la vida de este gran hombre, la vida de Moisés. Así que, para ser consecuentes con lo que ha sido la serie, quiero invitarles a que vayan a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 11, y vamos a leer esta vez desde el versículo 23 hasta el versículo 30. Dice Hebreos 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Eso es el versículo 23. Ser bonito paga, ¿cierto? Ser hermoso sí tiene sus ventajas. Y dicen que la belleza no importa, pero sí, la belleza importa. ¿Qué habrá sido de algunos de nosotros si estamos en los zapatos de Moisés? Esa es una buena pregunta. Saben, honestamente, no tiene que ver tanto un tema de hermosura física. De hecho, en el lenguaje original, la palabra hermoso, aquí en este contexto, tiene el significado de favorecido, ¿sí? Aunque cuando uno es hermoso es favorecido, ¿cierto? Pero en el contexto en que se está hablando aquí, apunta más a que Moisés estaba designado por Dios para un propósito especial, para hacer lo que Dios lo tenía destinado a hacer. Ese es el significado de hermoso aquí. Versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y sería muy bueno que mientras leemos, ojalá nosotros pensáramos en mente como si íbamos a tener una lección acerca de Moisés. Y aquí tenemos un bosquejo excelente. Entonces, lo primero que el versículo 24, voy a ir otra vez allá. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Porque escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón. Eso es impresionante. En Egipto tenía todo. Y de hecho, dice que escogió sufrir los vituperios de Cristo con el pueblo de Dios antes que gozar del pecado y de los deleites del pecado. Y la verdad es que en el lenguaje bíblico, Egipto es sinónimo o símbolo de pecado. Pero Moisés escogió otras cosas. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Recuerdan ustedes todos los personajes que hemos visto hasta ahora en Hebreos? Y la verdad, creo que el que más había tenido versículos, había tenido 3, 4 versículos. Pero nosotros vemos que aquí el autor de Hebreos dedica un poco más de historia y de tiempo a Moisés. Y como lo mencioné al principio, no vamos a cubrir lo que implica y todo lo que tiene que ver con Moisés en 40 minutos esa mañana. Es imposible.
Pero honestamente, esto ya es una enseñanza maravillosa. En serio, pudiéramos simplemente leer lo que dice Hebreos acerca de Moisés y dejarlo ahí. Y creo que pudiéramos irnos a casa con unas lecciones sorprendentes, con unas lecciones maravillosas. Solamente con haber leído acerca de Moisés en el capítulo 11 de Hebreos. Podríamos dejarlo ahí, mirarnos a través de Moisés y considerar nuestras prioridades, por ejemplo. ¿Qué está en primera lista o en los primeros renglones de nuestras prioridades? Podríamos dejarlo ahí y considerar dónde está nuestro verdadero tesoro. ¿Quién o qué es nuestro verdadero tesoro? Y determinar en dónde está nuestro corazón respecto a Jesús y respecto a su plan y respecto a su voluntad para nuestra vida. Así que eso bastaría. Pero, como lo mencioné, vamos a ver 3 principios importantes en la vida de este hombre. Y antes de entrar al primero, quiero que miremos el versículo 23, otra vez, el versículo 23 de Hebreos 11. Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ok, ¿a quién está haciendo referencia el autor de Hebreos? A Moisés y a los actos heroicos a través de la fe respecto a quién? A Moisés, ¿cierto? Pero ¿notan ustedes la forma en cómo comienza el relato de Hebreos? ¿Realmente fue Moisés el que se escondió? No, era apenas un bebé. Alguien tuvo que hacerlo. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Sus padres. Estuvieron ahí para esconderlo. Y saben, este no es el primer acto de fe en la vida de Moisés. De hecho, el primer acto que registra el autor de Hebreos es a causa de la fe de los padres. Sus padres lo leemos en Números 26:59, es Amram y Jocabed. A propósito, Jocabed venía de la tribu de Leví, así que hay toda una genealogía ahí. Pero estos señores fueron los que vieron ese bebé, ese nené, a Moisés, y el primer acto en la vida que se registra en la vida de Moisés fue perpetuado por sus padres. O sea, tenemos los que son padres y los que deseamos serlo, tenemos una responsabilidad grandísima. Lo más interesante es que yo creo que eso no fue un acto simplemente meramente paternal o de instinto paternal. Ahora, si ustedes o si nosotros somos los que estamos ahí y nos ordenan y sabemos que si nuestros hijos nacen van a ser asesinados, por instinto natural uno que quiere hacer como padre, preservar la vida de su hijo, ¿cierto? Cuidarlo, protegerlo. Pero saben, yo creo que esto va más allá, es decir, ellos creyeron a Dios por lo que veían de una manera especial a su hijo. O sea, va más allá de un instinto. ¿Recuerdan la razón por la que lo escondieron inicialmente? Porque lo veían ¿de qué manera? Hermoso, favorecido por Dios. Esa fue la razón. Es decir, ellos vieron más allá, lo creyeron y actuaron. ¿Creen ustedes que se arriesgarían solamente porque vieron un rostro hermoso? Hay personas que se arriesgan porque ven un rostro hermoso. Esto es un ejemplo, no estoy diciendo que esto es hermoso. Pero hay personas que lo hacen. De hecho, nosotros nos guiamos y tomamos decisiones con base en un rostro hermoso. Chicos, chicas, no se arriesguen, ¿sí? Hay que ver más allá de un rostro bonito. Esa es una cuña. Además, los niños recién nacidos no son bonitos. En serio, no son bonitos. Que uno diga que son lindos por lo que implica la vida, eso es diferente. Claro, es un sentimiento diferente. Pero yo siempre que veo un niño recién nacido, y todos dicen, ¡qué hermosura! ¿En serio tengo que decir que es hermoso? Porque no es hermoso. No son bonitos. Pero Moisés era favorecido delante de Dios de una manera particular. Dios había diseñado un plan para con él. Y entonces sus padres vieron más allá de ese niño, vieron más allá de un rostro
hermoso. ¿Saben? Eso es fe. Fe es ver más allá. Más allá incluso de un instinto paternal. Cuando tenemos los ojos puestos en lo eterno, en lo que cuando no los tenemos en lo eterno, en lo que se ve a simple vista, ¿saben? Es imposible medir y calcular el alcance de nuestras acciones. ¿Saben yo qué habría hecho? Si estoy en los zapatos de Moisés o en los zapatos de los papás de Moisés, yo hubiese dicho, ¿para qué lo pongo en esa canasta? En serio, finalmente va a morir. O sea, ¿qué probabilidades tiene un bebé en una arquilla o en un canasto, en cualquier recipiente que sea, y puesto río abajo? En serio, ¿qué expectativa tendría de vida? Yo hubiese dicho, no hay chance de que sobreviva. Entonces, mejor seguimos el decreto del rey. ¿Qué más da? Tarde o temprano, ese niño va a desaparecer. Entonces, ¿qué importa? Pero sus padres, aún así, decidieron hacerlo. Y si es que estos padres simplemente miran en el momento, en el aquí y en el ahora, hubiesen dicho algo como, lo que importa es nuestro bienestar ahora. Ese niño de una u otra forma va a morir. Entonces, ¿para qué sacrificamos eso si finalmente vamos a perder esto? Tal vez esos padres pudieron haberle dado prioridad a su lugar en el palacio de Faraón. Ahí en Egipto tenían todo. Tal vez pudieron haberle dado prioridad a su estabilidad. ¿Recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto, iban por el desierto, qué le decían a Moisés? Allá teníamos comida. Y tú nos has traído aquí para matarnos de hambre. De hecho, estaban muy interesados por la reputación de Dios. ¿Qué iban a decir los demás pueblos acerca de Dios? Pero yo creo que eso era real en la vida de Moisés. Yo creo que el pueblo sí estaba más interesado por cómo estaba su estómago. Pero esa era una queja continua. Ellos pudieron haber sacrificado al bebé como lo hicieron tantas familias más. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios tenía un propósito especial para con ellos. Y eso es interesante. Entonces, lo que vemos aquí en el relato de Hebreos son acciones de Moisés una vez que decidió creerle a Dios. Eso es lo que nosotros vemos en Hebreos. Nosotros conocemos algunos apartes de la vida de Moisés en donde no le creía a Dios, ¿sí o no? Nosotros conocemos algunos episodios en donde simplemente él se rehusó a obedecer a Dios. Así que antes de leer lo que dice el autor de Hebreos, hay otra historia, hay un antes en la vida de Moisés. Y a esta parte nosotros podríamos llamarle las lecciones que hicieron posibles las acciones en la vida de este gran hombre. O sea, esa fue la escuela para Moisés. Entonces quiero que vayan por favor conmigo a Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 11. Y ese no es el Moisés que registra el autor de Hebreos. Pero si es que Dios no pasa a Moisés por esos episodios, seguramente no tendríamos la lista que leemos en Hebreos 11. Éxodo capítulo 3, versículos 1 hasta el 11. Dice el versículo 1, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Eso es muy, muy interesante y podemos sacar una lección de ahí importantísima. Versículo 3 dice, entonces dijo, voy a ver esta gran visión, ¿por qué es que la zarza no se quema? Cuando estamos en verano aquí en Bogotá y los cerros orientales empiezan a arder, la gente dice, ¡wow! Una visión de Dios, ¿cierto? No. Eso es muy, muy interesante y muy puntual en la vida de Moisés. Eso es muy interesante. ¿Qué logró ver Moisés en algo que era tan común? Eso es interesante.
Versículo 4, dice, el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás, donde, no me distraigan, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hivitas y los jebuseos. Moisés debió estar feliz, ¿cierto? Por fin Dios se acordó de mis hermanos, de mi pueblo, de mis compatriotas, y por fin ellos van a experimentar libertad. ¿Quién no estaría feliz con esa noticia? Pero Moisés no sabía lo que venía después. Dice el versículo 9, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con la que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ¿qué? Ven ahora. ¡Wow! Yo creo que ahí las cosas dejaron de ser tan emocionantes para Moisés. Yo creo que ahí Moisés empezó a experimentar una serie de ecos emocionales. Dios le dice, por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Esa es una de las historias más conocidas en la iglesia. Desde niños, nosotros, los que tuvimos la oportunidad de ir desde temprana edad a la iglesia, estar en la escuela dominical, hemos crecido con lecciones acerca de Moisés y acerca del pueblo en esclavitud. Y saben, yo recuerdo una de esas enseñanzas en mi adolescencia, en donde se le daba duro a Moisés por desconfiar acerca de sí. Y uno decía, es que Moisés fue un hombre terco. Y nos decían, es que Moisés no quiso escuchar la voz de Dios. Pero saben, después, ahora, yo creo que la pregunta de Moisés es perfecta. De hecho, yo creo que la pregunta que Moisés le hace a Dios es una excelente pregunta. Es un tipo de pregunta cuya respuesta cambiará su vida para siempre. Moisés le pregunta, ¿quién soy yo? Nosotros decimos, ¿usted no sabe quién soy yo? Moisés dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Y la respuesta a esa pregunta es, Moisés, no eres nadie. Esa es la respuesta a esa pregunta. Moisés, no eres nadie. O bueno, sí, eres alguien. Eres un fugitivo por más de 40 años. Eres un hombre que cometió un error y prefirió huir antes que enfrentar las consecuencias. ¿Quién soy? A la pregunta de Moisés pudiéramos decir, eres un hombre de 80 años. ¿Quién soy yo? A la pregunta de Moisés pudiéramos decir, eres un pastor de ovejas, no tus ovejas, sino las ovejas de tu suegro. Y podríamos continuar respondiendo a la pregunta de Moisés. Pero, ¿quién es Moisés? Moisés no es nadie, especialmente si se trata de compararlo con el hombre más importante del mundo. Eso era Faraón. Así que Moisés, no eres nadie. Y saben, Moisés no hace la pregunta acerca de sí porque se desconoce. Moisés hace la pregunta acerca de sí porque se conoce muy bien y porque sabe lo que Dios le está poniendo enfrente y porque conoce su pasado tal vez, porque conoce sus falencias y sus debilidades. Así que yo creo que Moisés sabe quién es él. En pocas palabras, Dios ahora le está diciendo que debe volver a la tierra de donde ha huido.
O sea, tienes que regresar y enfrentar tus temores. Tienes que volver de donde saliste espavorido. Y Moisés le dice, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Pues no eres nadie, Moisés. Y para ser honestos, yo creo que ese es el punto de partida para todos aquellos que deseamos tener un encuentro real con Dios. Al menos que nosotros estemos en la condición y en los zapatos de Moisés diciendo, ¿quién soy yo? Vamos a conocer a Dios de una manera real y vamos a dejar que Él sea Dios en nuestra vida. Escuchen y lean conmigo, por favor, los siguientes versículos, la respuesta que Dios le da a Moisés, versículos 12 al 14. Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Ve, pues yo estaré contigo. ¿Eso es suficiente para ti? Pensemos por un instante en los retos en nuestra vida, en esas cosas que se nos hacen difíciles. Pueden ser metas, pueden ser luchas personales, incluso pueden ser pecados. Y nosotros decimos, yo no puedo. Y Dios dice, yo soy por ti, yo estaré contigo. ¿Eso es suficiente para nosotros? Dios le dice, yo estaré contigo y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Y Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Eso es lo que cantábamos ahorita. Yo soy el que soy. Y añadió a los hijos de Israel, tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y claro que los hijos de Israel conocían las implicaciones y el significado del yo soy. Así que el primer principio es este. Y yo creo que ustedes han escuchado esto tal vez. Pero el primer principio es este, no es quién eres, sino quién va contigo. No es quiénes somos, sino quién va con nosotros. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Y Dios dice, tú no eres nadie, pero yo soy. Moisés dijo, soy tartamudo. No puedo hablar, no puedo expresarme. Pero Dios dijo, efectivamente, tú eres eso. Pero Dios también dijo, yo soy. Moisés dijo, yo no soy conocido. No tengo reputación como para ir a presentarme delante de Faraón. ¿Y Dios qué dice? Yo soy. Moisés dijo, Faraón es el hombre más importante. ¿Y qué dice Dios? Yo soy. Dios no dice voy a ponerte un manto real para que ganes autoridad, para que ganes el respeto de Faraón. Tampoco lo envía 3 meses a la academia. Creo que lo había tenido 40 años en el desierto y eso era suficiente para Dios. Y Dios dice, yo soy. ¿Dónde queda Moisés? ¿Dónde queda Moisés? Dios no está diciendo, Moisés, tú eres fuerte. Eso es lo que nosotros hacemos, tú puedes. Eso es lo que nosotros hacemos. Le decimos a los niños y le decimos a los adultos cuando queremos que hagan algo por nosotros. Y nos tratamos y nos metemos en la cabeza la idea de que tenemos que convencerlos y que tenemos que empoderarlos y que tenemos que afirmarlos. Sí, todo eso es válido. Pero ¿dónde queda Moisés en esta historia? Dios lo único que dice es, yo soy. No eres tú, Moisés, yo soy. No son ustedes, dice Dios, yo soy. No soy yo, Dios dice, soy yo. Es Él ha sido, Él es y Él será. No se trata de nosotros, se trata de Él. No somos nosotros, sino quién va
con nosotros. Pensemos por un instante en este principio. ¿Tú qué le dices a Dios? Cuando tienes esos encuentros personales con Dios y el Espíritu Santo te convence, te pone algo enfrente y estás ahí en esa lucha, ¿tú qué le dices a Dios? ¿Cuál es tu excusa o cuál es tu argumento? Piensa por un instante en eso que le presentas a Dios cada vez como excusa en resultado de mirarte a ti mismo y de mirar lo que eres, tal vez tus fracasos, tus caídas, y dices, ¿quién soy yo? Y piensa por un instante que el Dios de Moisés es el mismo Dios que nos dice, ven ahora. Y dile a Dios, ahora sé que no soy yo. O tal vez ya lo sabías. Pero ahora, justo ahora, quiero decirte, Dios, que no soy yo, que eres tú a través de mí. No somos nosotros. ¿Saben? Cada vez que Dios me ha llamado a hacer algo, siempre tengo miedo y siempre he tenido temor. Y a veces nosotros condenamos esos temores, pero vamos a notar que esos temores no siempre son negativos. El problema es cuando nosotros nos quedamos en los temores y quedamos inmóviles ante esos temores. Pero vamos a notar que a veces esos temores nos ayudan y cumplen incluso con el propósito y con los principios de Dios. Entonces el primer principio no es quién eres, es quién va contigo. El segundo principio, y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, y me parece que Jesús contó una parábola de la cual podemos extraer también el segundo principio. La parábola está en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Una de esas tantas parábolas que Jesús contó. A propósito, esta parábola es una de esas más en las que Jesús busca tratar la terquedad y la religiosidad y la dureza del corazón en los fariseos y en los escribas. Pero podemos sacar un principio de aquí. Mateo 21, versículos 28 y 32 dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Se parece a sus hijos? ¿Sí? Ese es un hijo. Miremos al segundo. Acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. De cierto os digo que sí, Señor, voy, y no fue. Versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Volvemos al principio. Jesús está tratando con la dureza en el corazón de los religiosos del primer siglo. Y les dice, porque hay personas peores que ustedes socialmente que van delante de ustedes. Versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ok, nosotros conocemos el punto central de la parábola, pero podemos sacar una aplicación aquí, y la aplicación y el segundo principio es este: la obediencia debe superar nuestro ánimo. La obediencia debe estar por encima de nuestro ánimo, de nuestro deseo. Nosotros sabemos que Moisés presentó muchas excusas a Dios. Sabemos que al comienzo, cuando Dios lo llamó, Moisés fue a regañadientes. Es decir, no era su deseo ir. Sabemos que no deseaba hacerlo. Sabemos que fue una cosa dura para él pensar que tenía que regresar a Egipto y enfrentar a sus viejos problemas. Pero también sabemos que finalmente Moisés obedeció y se parece al primer hermano, al primer hijo, que se le da una orden y dice, no quiero ir.
Pero después dice, ok, voy a hacerlo. Eso creo que nosotros, si es que estamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos aman levantarse 4:30, 5:30 de la mañana? ¿Se deleitan en eso? Bueno, a algunos les gusta, yo sé. ¿Pero se deleitan en eso? ¿Se acuestan el otro día diciendo, wow, mañana qué nota, tengo que madrugar? Pues yo creo que a veces nos falta la motivación para levantarnos de la cama, ¿sí o no? Sí. O sea, eso es natural. Pero luego, porque no tenemos la motivación de levantarnos, ¿no vamos a trabajar? Pues no. No. Entonces, yo creo que no siempre se trata de estar motivados, porque seguramente si estamos esperando estar emocionados o con los sentimientos bien arriba para hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, honestamente, creo que muchas de esas cosas no van a pasar. Porque tal vez en pocas ocasiones, vamos a estar con el ánimo para hacerlo. Pero a veces la voluntad de Dios no se trata de si tenemos el ánimo o no, de si queremos hacerlo o no. Se trata de entender qué es lo que Dios demanda para nosotros. Si tú le das la oportunidad a tu hijo de levantarse e ir al colegio, o de mejor quedarse en su camita durmiendo, ¿qué creen que él va a decir? Y si eres un papá o una mamá responsable, no le vas a decir, ok, cariño, entiendo. No tienes el ánimo hoy para ir al colegio, entonces está bien, quédate en casa o quédate en tu cama. No lo vas a hacer. O si vas a una tienda, vas a comprar algo y la persona no te atiende con el argumento de, es que hoy no amanecí con ánimo de atender, ¿tú qué vas a decir? Pues no, estás ahí para cumplir una función, ¿cierto? Así que no podemos depender de nuestro ánimo. Y a veces necesitamos ser como el primer hijo en la parábola que Jesús cuenta. Está bien que a veces no estamos tan emocionados. Está bien incluso que a veces estamos cansados. Está bien que a veces nos miramos a nosotros mismos y decimos, yo creo que hay otros mejores, o tal vez Dios puede usar a otras personas con otras cualidades. Está bien que a veces llegamos hasta ese punto. Lo que no está bien es que nosotros nos quedamos en ese punto, perplejos, inmóviles por nuestros temores. Entonces, no estar de ánimo, no estar emocionalmente en el estado óptimo, no es un argumento válido delante de Dios para no actuar. Haríamos mal en actuar de esa forma, movidos simplemente por nuestros sentimientos. Son fluctuantes, todo el tiempo están cambiando. Así que no podemos depender de lo que deseamos o queremos. Quiero que veamos un texto más que nos ayuda con este punto. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el ¿qué? El querer como el hacer. Primero viene el querer, ¿cierto? Yo deseo, lo contemplo, me lleno de ánimo y luego, ¿qué? Lo hago. ¿Y quién produce eso en nosotros? Pues Dios por su buena voluntad. Perfecto. Entonces, ya sabemos por qué es tan difícil dejar de criticar, ¿cierto? Ya sabemos cuál es el bendito problema. Ya sabemos por qué es tan difícil dejar a un lado el mal genio y gritar todo el tiempo, ¿cierto? Ahora sabemos por qué es que no puedo llegar temprano a una reunión. Ahora sabemos por qué pasan todas esas cosas. ¿Saben por qué pasan esas cosas? Porque Dios no lo ha puesto en nosotros. Dios es el culpable. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, cuando no queremos obedecer, es porque Él no lo ha puesto en nosotros, ¿cierto? Luego Él es el culpable, no nosotros. ¿Saben? Necesitamos mirarlo de la manera correcta. Necesitamos pensar diferente. El querer a menudo se descubre en la obediencia. Esa es una realidad. Seguramente muchas veces no hemos querido hacer algo. Y ocurre con muchas cosas. Yo recuerdo ahora, amo los deportes.
pero puedo decir que amo el tenis, incluso por encima del fútbol. Y saben, la primera vez que un amigo me invitó a jugar tenis, honestamente dije, no sé qué le ves a esto, pero eso no tiene nada de gracia. Y no me obligaban a ir. Pero después como que un día dije, bueno, no tengo nada que hacer entonces, y así pasaron varias veces. Pero después le encontré el gusto. Y puedo decirles que en serio es una de las cosas que más disfruto hacer. Pero al principio no fue así. Y ocurre lo mismo con la voluntad de Dios. A veces no queremos. A veces nos cuesta. Pero en el hacer está el gusto. Y eso también es cierto. A veces el querer se encuentra en el hacer. Y el hacer no tiene que depender de nuestras emociones. Tiene que ser un acto de obediencia a Dios. No podemos entonces quedarnos toda la vida entera refunfuñando. Como ya lo dije, a veces siento que Dios permite esos momentos de crisis para encontrarnos con nosotros mismos y enfrentar nuestros temores, incluso a veces bajar esas barreras, quitar nuestras fortalezas y que Dios sea Dios en nuestras vidas y que Él pueda hacer lo que desea hacer en nuestras vidas. El tercer principio es este: cuando Dios es nuestro mayor tesoro, nuestra ambición es aplaudida. Nosotros hemos dicho, se nos ha dicho que no tenemos que ser ambiciosos. Pero saben, cuando Dios es nuestro tesoro, podemos ir por más cada vez sin temor a ser condenados. Esa es una realidad. Quiero que miren a Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Dios no solo tiene la capacidad de sorprendernos cada día, sino que nosotros deberíamos anhelar eso mismo. No deberíamos conformarnos, y una vez usted y yo hemos decidido obedecer a Dios, conocer a Dios, seguramente vamos a querer más. No vamos a conformarnos con menos cada día, sino que queremos ir por más. Y cuando Moisés dio el paso, luego Moisés quería más. Éxodo 33, versículo 18. Entonces Moisés dijo: muéstrame, por favor, tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. El Señor dijo también: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú te colarás sobre la peña. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Versículo 23 dice: después apartaré mi mano, ¿y qué? Y verás mis espaldas. ¿Qué significa eso? Creo que significa muchísimo. Pero luego Dios le dice: pero mi rostro no será visto. ¿Sabes cuántos hombres en la Escritura pidieron ver la gloria de Dios? Solo Moisés. Hubo otros que tal vez la vieron, en el caso de Esteban, por ejemplo. Y tal vez hay otros. Pero Moisés pide las cosas que pocos hombres pidieron y que pocos hombres pedimos. Muéstrame tu gloria. ¿Qué está pidiendo Moisés a Dios? Yo les puedo decir en las condiciones de Moisés lo que yo le hubiese pedido. Yo le hubiese dicho: Dios, por favor, llénale el estómago a esa gente. Eso hubiese pedido yo. Yo hubiese pedido a Dios: cámbiales el chip y hazles entender de una vez por todas que tienen que salir. Tal vez yo le hubiera dicho: Dios, por favor, considera de nuevo la idea que te propuse al comienzo. Hay otros. Llama a otros, invita a otro, pero yo no soy el indicado. Quizá pude haber pedido: Dios, tú eres un Dios de milagros. Así que, ¿quién es Faraón? Así que, ¿quién es tu pueblo? ¿Por qué no lo sacas de una manera milagrosa, en un abrir y cerrar de ojos? Y nos evitamos
toda esta fatiga. Tal vez eso hubiese pedido yo, pero Moisés pide algo más. ¿Ustedes creen que por un instante eso era lo importante para Moisés? No. Por un instante Moisés pudo enfocar en lo que realmente importa. Y por un instante Moisés necesita algo más sublime, algo permanente, algo que satisfaga en realidad el alma, algo que llene. Bueno, no tuvo la gloria de Dios, pero Dios le dio lo que necesitaba en el momento. Y por eso digo que cuando Dios es nuestro tesoro, nosotros podemos ir por más sin la duda de estar defraudados. Esa es una realidad y debería ser un anhelo en nuestra vida. Y para hacernos una idea, creo que una excelente idea de lo que Moisés está pidiendo a Dios, podemos hacerlo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que Dios tiene unas características, ¿cierto? Y hemos dicho que Dios tiene características morales, que es cuando nos referimos a que Dios es amor, a que es bondad, a que es justicia. Pero Dios también tiene otros atributos a los cuales nosotros nos referimos como los atributos naturales de Dios. Y saben, Dios no comparte esos atributos con nadie, solo Él. Interesantemente, por ejemplo, cuando esta mañana cantábamos Santo, 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 ¿saben que eso significa muchísimo? De hecho, nosotros en la Escritura no leemos que Dios es bueno, 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 ¿cierto? Dios es santo, 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 porque Él es santo. Pero Dios también es misericordioso. Dios es todopoderoso, pero Él también es compasivo. Eso es impresionante. Entonces, podemos hacer una lista grandísima y empezar a colocar todas esas características de Dios en una lista, una a una. Y tal vez nosotros hemos experimentado de manera especial alguno de esos atributos de Dios en nuestra vida. Y espero que sí. ¿Pero qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el resultado cuando tú sumas cada una de las cosas de Dios. Esa es la gloria de Dios. Es cuando tienes un día de vacaciones y dices, wow, el clima está perfecto. Eso ya es genial, ¿cierto? Pero llegas al lugar donde vas y además te encuentras con la gente cálida. Ese día la gente amaneció de buen genio y te atienden y te hacen sentir especial. Pero aparte de eso, no hay mosquitos. Aparte de eso, cuando te pasan la cuenta, resulta que es mucho más económico de lo que tú habías planeado y previsto. Y todas esas cosas empiezan a sumarse. Y entonces, ¿qué decimos? ¡Wow! Esto es el paquete completo. Un día soleado, en un día de vacaciones es genial. Pero si me invitan es mejor. ¿Me hago entender? Eso es la gloria de Dios. Es tomar todas esas cosas y ponerlas juntas. Y entonces contemplar a Dios en todo su esplendor. Eso es lo que Moisés está pidiendo y eso es lo que Moisés necesita. Entonces, por eso digo que cuando tenemos a Dios como nuestro único tesoro, entonces tenemos todo. Hay un salmo, creo, que dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿cierto? Pero eso solo ocurre cuando Jehová es tu deleite. No es que tú dices, yo quiero que Dios haga esto mañana, entonces hoy me voy a deleitar en Jehová. No, eso no pasa de esa manera. Ocurre sencillamente porque cuando todo lo que queremos es Dios, entonces Dios da todo de Él. Y eso es lo que Moisés estaba pidiendo. Cuando nuestro mayor tesoro es Dios, entonces siempre podremos ir por más, sin la duda, a salir defraudados. Es la única forma en que nuestra ambición es aplaudida y es válida delante de Dios.
Pero si tú no has dado los primeros pasos, seguramente no vas a anhelar más allá. ¿Qué necesitamos nosotros para dar el paso? Tal vez sea ver su gloria. Tal vez sea desear ver la gloria de Dios, un destello de su gloria. ¿Por qué habríamos de conformarnos con menos cada día? ¿Saben cuál es la esperanza del creyente? ¿Acaso no es encontrarnos en el futuro y contemplar a Dios en toda su gloria? Pero Moisés nos dice que eso podemos experimentarlo de alguna manera aquí y ahora. Eso es real. Así que ¿por qué esperar a la eternidad cuando podemos de alguna manera desearlo y empezar a vivirlo ahora? Cuando todo lo que deseamos es la presencia de Dios, su gloria, entonces Dios nos dará todo lo que necesitamos. Si todo lo que necesitamos es Él, entonces lo tendremos todo, porque Él siempre estará con nosotros. No es quién soy, es quién va conmigo. No es si estoy emocionalmente o si quiero hacerlo, es obediencia. Y cuando decidimos obedecer, entonces vamos a querer ir por más. Y cuando lo que queremos de más tiene que ver con Dios y con lo que Él es, entonces Dios lo dará. Dios lo hará para nosotros. Tomemos un momento para orar y para hablar con Dios. ¿Tú qué le dices a Dios cuando te sientes insignificante? O cuando sientes que los problemas son más grandes que tú y tus capacidades. Cuando sientes que esa lucha te toma ventaja, ¿qué le dices a Dios? Tal vez este es el momento para que nosotros, tal vez una vez más, tal vez ya lo hemos hecho, pero este es un buen momento para decir: Dios, ya sé que eres tú. No importa cómo me veo, no importa lo que tengo, no importa cómo me siento. Lo que importa es quién eres tú y lo que importa es lo que tú quieres hacer, lo que importa es lo que tú vas a hacer. Hace 8 días entendíamos que Jacob dijo: la única manera en que puedo ganar es rendirme. Y se rindió delante de Dios y entonces venció, fue victorioso. Ahora Dios, a través de Moisés, nos dice: no eres tú, soy yo. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Señor, cuando dijiste a Moisés: yo soy el que soy, simplemente le estabas diciendo: soy más grande que cualquiera. Soy más grande que tú y soy más grande que Faraón. Soy más grande que el pueblo de Israel y soy más grande que el pueblo de Egipto. Soy más grande que todos sus dioses. Así que no hay fuerza en ti, Moisés, que necesites que yo no te pueda dar. No hay poder en ti o que no esté en ti que yo no te pueda dar. No hay palabras que hagan falta en ti que yo no esté dispuesto a colocarlas en tu boca. Porque no se trata de ti, se trata de mí. Y ese es el mensaje que tú nos recuerdas esta mañana. Necesitamos recordar cada día quién es el que realmente cuenta y quién es a través de nosotros. Padre, gracias por recordarnos que no somos nosotros, porque ciertamente somos débiles, porque ciertamente dudamos, porque ciertamente a veces nos faltan el ánimo, la emoción, nos faltan las fuerzas.
pero gracias porque eres tú. Gracias porque tú no te fatigas, no te cansas, porque tus recursos son ilimitados. Y por eso podemos confiar en ti. Pero necesitamos obedecer. Necesitamos escuchar y necesitamos vivir estas cosas en el día a día. Gracias por cada uno de nosotros, por traernos. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por las personas que nos ven a través de la pantalla. Yo te ruego, Señor, que podamos recordar este mensaje, que no se queda en nuestra mente, sino que realmente está y se queda en nuestro corazón y que puede ser vivido cada día. Oramos en tu nombre. Amén.